Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a lo que es un nuevo Ateneo. En este caso, el Ateneo de hoy se titula Aplicación de biosensores en el tratamiento del alcoholismo y el abuso de sustancias. Mi nombre es Juan Marcos Descalzo, soy licenciado en enfermería y residente de informática en salud acá en el Hospital Italiano. El tutor de este Ateneo y de este track es Alejandro Gayera. Este es un espacio de formación de la Residencia de Informática en Salud y la siguiente presentación es una iniciativa del Hospital Italiano de Buenos Aires y tiene lugar dentro de una instancia de aprendizaje en el marco del programa de formación de la Residencia de Informática en Salud. Este es el Ateneo número 562. Antes de empezar con el Ateneo de hoy, quería hacer un breve repaso de lo que es el track hasta ahora que termina hoy, que es el track de bioingeniería, biosensores y wearables, que ya tuvo 3 Ateneos durante este mes. El primero a cargo de Pierina Torres, se trató de biosensores y bioseñales y hizo una descripción general y clasificación de los distintos tipos de biosensores y señales con los que trabajamos. El segundo Ateneo a cargo de Erliana Frutos, bioseñales y dispositivos de captura hospitalarios, centrado en lo que es el ámbito hospitalario para la aplicación de este tipo de tecnologías. Y el último Ateneo a cargo de Joya Núñez de la semana pasada, llamado Wearables en Pediatría, con la particularidad de tener un enfoque en lo que es el diseño centrado en el usuario. Para lo que es el Ateneo de hoy, vamos a hacer primero una introducción a la temática de lo que es el alcoholismo y el abuso de sustancias como problemática. Después vamos a hablar un poco del alcoholismo en la era de la tecnología, con una revisión bibliográfica. Vamos a hablar luego un poco de lo que es estrés y craving con un estudio eh, piloto. Y después vamos a hacer algunas conclusiones generales sobre el tema. Bueno, entonces, para comenzar primero situando lo que es el alcoholismo como, bueno, un reconocido problema de salud pública, comentar que se encuentra en el tercer lugar entre los principales factores de riesgo de muerte prematura y discapacidad a nivel mundial. Y es el principal factor de riesgo de muerte y discapacidad para las personas entre 15 y 49 años, estas personas que se encuentran en lo que es la edad activa de la población. En el año 2016 implicó la muerte de 3 millones de personas, representando el 5,3% de las muertes en el mundo y el 5,1% de la carga de enfermedades y lesiones. Todos estos datos de la Organización Mundial de la Salud. En Estados Unidos todos los años el alcoholismo afecta aproximadamente a 15 millones de personas y se reportan costos de casi 250 mil millones de dólares relacionados con tratamiento y pérdidas económicas por la enfermedad. Particularmente en nuestra región se destaca que tanto Argentina como Uruguay encabezan el ranking de lo que es el total de alcohol consumido en nuestra región. En la Argentina se registran datos de consumo de 9,8 litros de alcohol puro per cápita para un promedio regional de 8 litros. Y estos datos son con proyecciones de aumento para lo que está proyectado para el año 2025. Y como comentario para lo que es algo más local, incluso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quería compartir, hay numerosos datos publicados en lo que es Edronar, las distintas páginas del gobierno. Quería compartir un poco estos resultados de esta encuesta que se hizo a estudiantes de escuelas medias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el año 2015, que muestra primero la alta prevalencia del consumo de alcohol cuando se les pregunta si han consumido durante el último año, más del 60% ha contestado que sí, como de otras sustancias tanto lícitas como ilícitas, cuando hablamos del tabaco, cuando hablamos de distintas drogas eh, ilícitas recreativas como el éxtasis, la cocaína u otras sustancias, e incluso de psicofármacos como tranquilizantes sin receta. El 5% de los alumnos de las escuelas medias contestó que había consumido al menos una vez en el último año. Entonces, con este panorama situamos un poco la problemática en general del abuso de sustancias, el alcoholismo como su principal, como la principal referencia. Entonces, ¿qué buscamos en este marco hacer en este Ateneo cuando lo empezamos a pensar y preparar y leer? Nos quisimos enfocar en intervenciones o aplicaciones que tengan un claro sentido de beneficencia para el paciente, que sean prácticas para lo que es el tratamiento del paciente. La realidad es que en la bibliografía
la efectividad de los biosensores para medir niveles o caracterizar el consumo de alcohol y otras sustancias está más que probado en la literatura. Y nos interesa explorar usos útiles de estos sensores para los pacientes en tratamiento. En este marco, lo primero que vamos a hacer es ver un abanico de aplicaciones en el alcoholismo en una revisión bibliográfica, y luego nos vamos a enfocar en un estudio piloto sobre craving que puede ser aplicado tanto al alcohol como a cualquier otro abuso de sustancias. Entonces, este primer trabajo centrado en lo que es el alcoholismo en la era de la tecnología es un trabajo publicado este año en una revista de Fronteras en Psiquiatría. Y lo que nos cuenta en general, primero hablando de los biosensores portátiles en particular, dice que estas tecnologías comúnmente se centran en identificación de los indicadores fisiológicos de intoxicación que permiten aumentar la comprensión de lo que es la etiología de la adicción y mejorar, informar recomendaciones para lo que es el tratamiento de estos pacientes. Un enfoque principal de las investigaciones que se destacan en esta revisión es identificar la intoxicación alcohólica. Y se destaca que hay un gran beneficio en los biosensores portátiles para este propósito, en que proporciona lecturas continuas de manera pasiva en comparación con lo que es el test de alcoholemia común, el alcoholímetro, el que conocemos quizá de la vía pública, o lo que son las pruebas con extracción de sangre. Entonces, ¿cómo podemos medir el nivel o el consumo de alcohol con biosensores? Bueno, hay dos medios principales para medir la intoxicación: la marcha y el sudor. El primero, la marcha, se mide por lo que es la locomoción en 3 ejes y fuerza de reacción en tierra, que es el impacto de la fuerza del pie en cómo golpea contra el piso. Utilizando algoritmos de aprendizaje automático, los patrones de movimiento se mapean con el contenido de alcohol en sangre conocido en estos estudios de laboratorio para entender cómo se mueven las personas en varios niveles de intoxicación. Distintos tipos de biosensores de seguimiento de la marcha se pueden utilizar, tanto en el tobillo, la muñeca, dentro de los zapatos, o medirse incluso con los teléfonos móviles y los celulares que llevamos siempre en el bolsillo. Por otro lado, el sudor se mide mediante dispositivos transdérmicos que analizan biomarcadores en vapores en la superficie de la piel. En este caso, se trata de sensores químicos, ¿no? Y se destaca que la composición química del sudor puede diferir, digamos, entre lo que es las distintas personas. Por lo tanto, para tener una medición del alcohol transdérmico requerimos de una lectura de referencia ausente de cualquier tipo de alcohol consumido en esa persona. Acá se hace la revisión hace un listado general de algunas opciones como para tener una idea de las distintas características que tienen algunos biosensores específicos de alcohol. Estos son específicos de alcohol. El primero, el que ven arriba de todo, que se llama SCRAM, que es un dispositivo que se utiliza en el tobillo, como una especie de tobillera. Está muy mencionado en distintos trabajos que encontramos en la bibliografía, y es uno que se encuentra disponible comercialmente. Y después hay varios más en distintas etapas de lo que es desarrollo, hasta algunos que están en uso en laboratorio y con distintas características, algunos que miden la marcha, otros que miden el sudor, otros que se usan como SCRAM en el tobillo, otros que se usan en la muñeca, dentro del zapato, o incluso algunos relacionados, como comentábamos, con lo que es la tecnología de los teléfonos celulares. Y a la hora de ver los posibles usos y aplicaciones en tipos de tratamiento, se destacan estos 3 ejes de tratamiento como líneas de investigación interesantes: lo que es los tratamientos conductuales y cognitivos, el síndrome de abstinencia, y lo que en este trabajo describen como Just-in-Time Adaptive Interventions, que lo podríamos definir como intervenciones adaptativas justo a tiempo, que es un tipo de intervención preventiva. En el primero de los casos, lo que se refiere a tratamientos conductuales y cognitivos, el trabajo nos habla de que los datos de biosensores podrían reemplazar o complementar de alguna manera lo que es el autorreporte, ¿no? El consumo de alcohol autoinformado por los pacientes,
para planificar recomendaciones de tratamiento que sean más precisas y personalizadas. Un ejemplo que se plantea, y siempre teniendo la base de lo que son los principios de reducción de daño, con lecturas en tiempo real sobre los niveles de alcohol, los médicos y los pacientes en el ámbito ambulatorio podrían establecer conjuntamente, un objetivo de alcohol diario durante, por ejemplo, una semana a la vez, con expectativas de reducción de esos niveles de consumo hacia la abstinencia o hacia niveles que sean considerados saludables. Y esto se puede extender a lo largo del tiempo en vez de tratar de llegar a un cese abrupto en el tratamiento. Además, los médicos podrían revisar los datos de los biosensores con el paciente y ayudarlos de esta manera a comprender mejor patrones específicos de su consumo en relación con factores ambientales y sociales, y así entonces adaptar las recomendaciones de tratamiento con base en estos datos. En lo que se refiere al síndrome de abstinencia, es cierto que muchos de los dispositivos disponibles comercialmente no están diseñados específicamente para lo que es medir los síntomas de abstinencia, pero sí son capaces de medir muchos síntomas fisiológicos que ocurren en la abstinencia, ¿no? Por ejemplo, la frecuencia cardíaca variable, los sudores proximales, los cambios de temperatura, y en este sentido pueden ser efectivos para este fin. La combinación de un dispositivo transdérmico que mide el contenido de alcohol con un biosensor adicional que mide estos cambios fisiológicos podría crear una detección automatizada de los síntomas de abstinencia al alcohol para mejorar el tratamiento existente en este tipo de pacientes. Esto lo destacan particularmente lo que son los tratamientos de abstinencias prolongadas, que pueden llegar a tener problemas y esto puede ser muy eficaz. Y en lo que se refiere a estas intervenciones adaptativas justo a tiempo, primero describir que tienen un objeto como objeto supervisar estados dinámicos, ¿no? Como lo que es el riesgo del consumo de una sustancia. Y proporcionar apoyo del tipo adecuado, en el momento adecuado y solo cuando sea necesario, cuando el paciente lo necesita. Para hacer un comentario un poco tangencial dentro de esta línea, no dentro del área de biosensores, pero sí dentro del área de la informática, se describe en la bibliografía que además de lo que es el uso de biosensores, se ha utilizado procesamiento de lenguaje natural para analizar mensajes en los foros de recuperación en línea, y con técnicas de aprendizaje automático se utilizaron para construir distintos modelos para la detección automática de posibles problemas de recuperación para el potencial de intervención, viendo así otra manera dentro de lo que son las intervenciones informáticas de ayuda en esta línea. La eficacia potencial de estas intervenciones justo a tiempo podría mejorarse aún más mediante el uso de biosensores para comprender y detectar mejor lo que es el craving. Este se caracteriza por varios cambios fisiológicos y emocionales que los datos de los biosensores y los complejos algoritmos de aprendizaje pueden medir y cuantificar de una manera que se ha descrito como clínicamente significativa. Y en este marco es donde pasamos al siguiente trabajo, que es un estudio piloto sobre el estrés y el craving, realizado en los Estados Unidos, publicado en el 2020 en la revista Drug and Alcohol Dependence. En este estudio nos contextualizan que para lo que es el tratamiento del trastorno para el uso de sustancias, se utilizan distintas combinaciones de terapia, tanto lo que son terapias conductuales como terapias farmacológicas. Pero sin embargo, se encuentran en la literatura tasas de retorno al uso que varían del 40 al 90% dependiendo de la sustancia y del método de tratamiento. Valores claramente muy altos. Y se plantean que la capacidad de identificar objetivamente, quizá a través de estos biosensores, los momentos de mayor necesidad y ofrecer intervenciones específicas justo a tiempo, proporciona una enorme ventaja sobre lo que ellos describen como el modelo actual de atención que la literatura refleja con estos resultados negativos en cuanto a lo que son recaídas. Entonces, primero para definir lo que es el estrés y el craving, diferenciar un poco las dos cosas. Ambos son fenómenos neuroconductuales importantes que se han relacionado los dos con el regreso al consumo de drogas y son candidatos para la identificación de periodos de alto riesgo. El estrés es una experiencia subjetiva a eventos que son percibidos como dañinos, amenazantes o desafiantes.
Y el craving también es una experiencia subjetiva, pero de querer usar una droga. Es una expresión consciente del deseo específica para la droga de elección de un individuo. Está tan relacionado con el abuso de sustancias que está incluido dentro del DSM-5 como uno de los criterios de diagnóstico para esta patología. Y además está identificado como uno de los predictores más fuertes del retorno del uso después de la recuperación. Se plantea que se reconoce en la literatura previa a este trabajo que los sensores portátiles se han utilizado para detectar lo que es el estrés en entornos tanto de laboratorio como del mundo real para distintos tipos de poblaciones, no solamente la que estamos trabajando hoy y que han resultado efectivos para tal fin. Entonces, cuando vamos a la metodología puntual de este trabajo, bueno, esto es un estudio piloto observacional de método mixto. Fue aprobado por la Junta de Revisión Institucional de la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts y se reclutó una muestra de conveniencia de participantes de 2 centros de tratamiento ambulatorio para el uso de sustancias, en este caso ubicados en Nueva Inglaterra. Ambos con un promedio de clientes de 275 personas por sitio. Los criterios de inclusión que utilizaron fue personas mayores de 18 años que estén inscritas en un programa de tratamiento ambulatorio para el abuso de sustancias, que hablen inglés y que hayan dado consentimiento informado para este trabajo. Y como criterios de exclusión, la incapacidad física de utilizar lo que es el sensor montado en la muñeca que utilizaron ellos para este estudio, por ejemplo una amputación o las fracturas en la extremidad, encarcelamiento de la persona o embarazo. Este es el dispositivo que ellos utilizaron, similar a lo que es un smartwatch que podemos conocer habitualmente, un poco más grande, ¿sí? Que se utiliza en la muñeca y se llama en este caso Empática E4. Recogió datos fisiológicos continuamente y los 4 que se utilizaron para el estudio fue la actividad electrodérmica, la frecuencia cardíaca, la acelerometría y la temperatura de la piel. En cuanto a la muestra, se describe que 31 participantes se inscribieron y 30 completaron el protocolo. Hubo una edad promedio de 32 años, 43% mujeres, y los autores los describen como predominantemente de etnia blanca. Los voluntarios autorreportaban en el dispositivo que medía los datos fisiológicos que comentaban recién, los episodios de estrés y de craving, diferenciados, ¿no? Una cosa el estrés, otra cosa el craving. Lo reportaban en el reloj. Con cada uno de los eventos se toman 40 minutos de datos fisiológicos, 20 antes y 20 después de las anotaciones del paciente. Y estos se segmentaron de las grabaciones originales y se etiquetaron como estrés o craving según lo que la referencia del paciente. Los segmentos sin estrés de también 40 minutos se seleccionaron aleatoriamente de todo el resto de los datos restantes no etiquetados por el paciente. En total describen que hubo 41 eventos de craving, 104 eventos de estrés que se usaron para el análisis y 198 segmentos sin estrés que se extrajeron para la comparación. Ellos utilizaron lo que es un método de aprendizaje automático y para la clase positiva, para la mayoría de los casos, fue la clase craving. Y además de estas mediciones, y este proceso de aprendizaje automático, ellos realizaron entrevistas a los participantes sobre la experiencia con el uso del dispositivo, por eso este es un estudio de uso mixto. Bueno, en cuanto a los resultados. En cuanto al dispositivo en sí, hubo una buena recepción y una buena referencia de lo que es los participantes. La mayoría de los participantes informaron que estarían dispuestos incluso a usar más de un sensor simultáneamente. Pero sí destacan que la mayoría preferiría lo que es una versión más simplificada del equipo, un poco quizá más pequeña, más estilizada, que los haga sentirse más cómodos con la práctica diaria. Y esto me hace acordar bastante el Ateneo de la semana pasada que vimos de diseño centrado en el usuario, en ese caso centrado en pediatría, esto es una población de adultos, pero que tiene que ver con lo mismo, ¿no? De pensar un dispositivo que se adapte a las necesidades de la vida diaria de las personas. Y ellos comentan de la referencia de los voluntarios que en su mayoría los amigos, los familiares lo confundieron con lo que son los típicos relojes como los que uno usa que están relacionados con las mediciones del ejercicio, que ahora son muy populares. Pero
4 participantes en particular expresaron preocupación de que sea percibido como un dispositivo de seguimiento penal. Quizá un poco más comunes en Estados Unidos a lo que estamos habituados nosotros, pero lo expresaron como una preocupación. Incluso a 3 de los participantes se les familiares o conocidos o amigos le preguntaron particularmente si ese era el caso del dispositivo que estaban usando. Después destacaron que el mayor tema emergente con respecto al efecto del uso de este sensor fue el aumento de lo que se llama atención plena, o lo que se conoce muchas veces como mindfulness. Esto ocurrió en más de 2/3 de los participantes y fue uniformemente considerado por ellos como positivo y terapéutico. Informaron que esto les hizo pensar en ese momento más en sus opciones para responder a esa situación de estrés o de craving que estaban presentando. Y que presionar el botón del sensor para hacer el reporte fue una sensación catártica y que les ayudó ellos lo describen como una sensación de dejarlo ir. Y esto fue un efecto muy positivo, quizá no esperado, del estudio que encontraron del uso del sensor. Y luego a lo que es sí los datos del aprendizaje automático, pues ellos pudieron identificar y diferenciar el estrés y el craving de las condiciones de referencia, tan solo con la base de los datos del acelerómetro de 3 ejes, con una precisión que varió entre un 75 y un 77%. Al sumar a esto los datos de frecuencia cardíaca, actividad electrodérmica, el algoritmo aumentó la precisión en todos los modelos. Y los autores describen que quizás lo más desafiante y problemático de este estudio es la naturaleza subjetiva del estrés y del craving, creando una situación en la que el umbral para este resultado se define a nivel del individuo. Y este protocolo se basó en la identificación individual de los participantes de los eventos que consideraban significativos o importantes. Y muchos participantes estaban nerviosos, refirieron a estar nerviosos, tanto por el super como por el sobrereporte de estos eventos y lucharon con la decisión de informar o no eventos particulares. Los autores reconocen en este trabajo que el umbral para el reporte varió entre los individuos. Ahora, ellos, al hacer un análisis de esto, lo describen tanto como una fortaleza como una limitación. Por un lado, una limitación porque hay una falta de estandarización, pero por el otro también una fortaleza en la naturaleza que ellos describen como instantánea, personalizada y continua de los eventos capturados. Ahora, para terminar un poco el Ateneo de hoy y con algunas conclusiones, yo quería destacar un poco 3 líneas. Por un lado, está probada la capacidad técnica de los biosensores de reconocer características y patrones en el abuso de alcohol y de otras sustancias. Acá son clave las líneas de investigación que se proponen la aplicación de estas tecnologías en terapias y tratamientos que son efectivos para los pacientes. Me pareció particularmente interesante la revisión que analizamos porque propone distintas líneas de potencialidad distintas líneas con potencialidad para la exploración de estos tratamientos. En este sentido de los tratamientos, las intervenciones preventivas detectando patrones de estrés y craving parecen ser una línea muy interesante y de mucha promesa que se aplica a distintos tipos de adicciones, tanto al alcoholismo como a otras sustancias. Pudimos analizar en el estudio piloto un estudio piloto que tiene el agregado de ser un estudio dentro del mundo, de ser un estudio con pacientes reales en el mundo real. Y como última línea, y también de vuelta, y vuelvo a mencionar el Ateneo que vimos de Joya Núñez de la semana pasada, que hablaba de lo que era el diseño, la necesidad de lo que es considerar la comodidad, el respeto, la autonomía del paciente para lo que es el diseño de estos sensores. Para que algo que es clave es que puedan ser bien recibidos y adaptados a la vida diaria de las personas, de estas personas que están en tratamiento, y que entonces puedan tener un efecto positivo en el mismo. Entonces, ya cerrando lo que es el día de hoy, me queda solamente invitarlos a lo que es el Ateneo de la semana que viene, ya con un nuevo track de soporte a la toma de decisiones,
Va a estar a cargo de Andrés Brandán y se llama CDSS en COVID-19. Así que los esperamos la semana próxima y muchas gracias.